10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta o la memoria de San Benito de Nursia, también conocido como San Benedetto. Él es uno de los santos, grandes santos de Occidente, y desde luego para toda la iglesia. Este hombre, muy joven, fue a estudiar a Roma y allí tuvo una conversión, sobre todo al ver el contraste de vida que mucha gente llevaba en Roma en esos años. Pues curiosamente decidió alejarse no así tal cual del mundo, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo V, inicio del siglo VI, sino que decide alejarse de este mundo, de esa ciudad que veía que llevaba una vida con unas costumbres que no iban con su fe. Pero en primer momento San Benito no tenía intención de dedicarse a la vida religiosa, sino que poco a poco empieza a meterse como un ermitaño, a vivir una vida contemplativa y sobre todo empieza poco a poco a tener esa fama de santidad, ¿no? Por sus costumbres, por su modo de ser y poco a poco mucha gente se va acercando a él. Es tanto así que en un monasterio cercano a donde él vivía, en una zona que se llama Subiaco, al norte de Roma, pues en este monasterio murió el abad y algunos de los monjes, es lo que cuenta una historia pía, que esos monjes decidieron ir a buscar a Benito, ¿no? y pedirle que él fuese el abad. Y él en un momento se rehúsa porque se da cuenta que no va con esas costumbres que ellos viven, con su modo de vida religiosa, ¿no? Él prefería estar más retirado en oración por su cuenta, ¿no? Bueno, y accede. Y bueno, pues se cuenta en esa historia que San Benito tenía una fuerte disciplina, una vida bastante fuerte, bastante de oración, que contrastó inmediatamente, que chocó, por así decirlo, con la vida de esos otros monjes, y que bueno, al final dice la leyenda que trataron de envenenarle, ¿no? Y con lo cual nos va a saber que a lo mejor San Benito pues era bastante exigente, ¿no? Tanto que lo querían envenenar. Y bueno, el hecho es de que en el momento que bendice la copa, pues la copa se hace añico, ¿no? Y él termina por volverse a Subiaco. Bueno, independientemente si esta leyenda o esta historia es verdad, nos hace ver cómo un hombre que va a estudiar, que tiene una intención de vivir cerca de Dios, pues decide apartarse de Dios, mejor dicho, apartarse de aquello que le aleja de Dios. Y termina por ser uno de los grandes religiosos de la iglesia. Y esto pienso que nos puede servir en este rato de oración, en estos 10 minutos con Jesús. Porque quizá la gran mayoría pues no vivimos esa vida religiosa o vida de devotos, pero tenemos una vocación, que es la vocación de cristianos, que es la vocación de hijos de Dios. Y al mismo tiempo vivimos en medio del mundo, un mundo que, bueno, en una parte entiendo que muchos de los que estamos haciendo este rato de oración somos de Latinoamérica, ¿no? Y por lo tanto cristianos, católicos, y entonces vemos como nuestro modo de vivir, el modo de vivir que Jesús nos ha enseñado como hijos de Dios, a veces contrasta con las costumbres, con muchas ideas que se van dando ahora y que también pues han ido surgiendo a lo largo de los siglos, de las épocas, ¿no? ¿Y qué hacer ante eso? Dios pues, fue llevando poco a poco a San Benito hacia esa vida retirada, contemplativa, de ermitaño, ¿no? Y luego finalmente terminará por fundar grandes monasterios, entre ellos el famoso Monte Cassino, la gran orden de San Benito. A mí me sorprendió muchísimo leer hace poco, hace unos meses, que los benedictinos habían ido con el Papa
para celebrar los 1500 años de los benedictinos. Y uno se queda sorprendido en 1500 años, ¿no? Por este hombre, ¿no? Este hombre que decidió seguir a Dios. Pues a nosotros, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide en gran parte que estemos allí donde nos ha puesto, en tu colegio, en tu universidad, en tu instituto, en tu casa, en tu parroquia, en tu trabajo. Allí nos quiere el Señor, viviendo como hijos de Dios, peleando. No peleando en el sentido de beligerante con el resto de personas, como tratándoles de decirles a ustedes qué mal viven y mira yo qué bien hago las cosas. No, porque seríamos unos soberbios. El Señor nos ha enseñado la humildad, el sabernos pecadores, con esa parábola del hijo pródigo, y de que tenemos que hacer de hijos pródigos tantas veces, ¿no? De reconocer que somos capaces de dejar al Señor, pero que al mismo tiempo tenemos ese Dios que nos quiere junto a Él, que nos quiere santos. Por eso, pues esta memoria de hoy, la memoria de San Benito, nos invita a tomarnos muy en serio nuestra vocación de hijos de Dios, nuestra vocación de cristianos. Y, en efecto, pasará por pelear, muchas veces o ir contracorriente, frente a un ambiente tal vez que se aleja de Dios o que es contrario a Dios. Y para eso es necesario, diría yo, vital, que tengamos muy, muy fuerte nuestra fe. No únicamente haciendo un asentimiento, sí, yo creo todo lo que dice la Iglesia, sino que en primer lugar pase por conocer a Jesucristo. Porque como dice Benedicto XVI, nuestra religión no es un conjunto de dogmas, sino que es un encuentro con una persona, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso es necesario conocerle en los Evangelios. ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? La vida de Jesús, ¿te la sabes de memoria? Luego, la oración de los hijos de Dios. ¿Cuántos minutos le puedes dedicar al Señor? ¿O cuántas veces recurres a Él? En las buenas, en las malas, en las necesidades. Y por supuesto los sacramentos. Esos sacramentos que Él nos ha dejado. Que es la gracia misma. Y hay uno sobre todo en especial que es la Eucaristía. Vive muy bien la Santa Misa. A veces podemos con facilidad, de vez en cuando, faltar a misa. O a veces poner alguno que otro pretexto. No, es que la misa es larga, es que es aburrida, o es que el sacerdote hace esto otro. Y olvidamos que lo más importante es Jesucristo. Jesucristo que nos espera cada domingo. Cada domingo está allí el Señor. Como que está marcando y el calendario a ver cuando llega la hora de que que hijo mío, venga. Y así nos espera el Señor, para darse, para entregarse. Y de ahí es donde sacamos los cristianos nuestra energía, por así decirlo, nuestra fuerza de Dios mismo. Es maravilloso, por lo tanto, ese sacramento para que lo cuidemos, para que cuidemos nuestra preparación, por ejemplo, desde cómo vamos vestidos, desde cómo vamos preparados interiormente. Pues obviamente, si hay un pecado grave, confesarse. Y si no he podido confesarme, pues entonces espero para confesarme la siguiente vez y no comulgo, para no recibir el cuerpo del Señor de manera indigna. Y si tengo pecados veniales, pues si puedo confesarme, fantástico. Si no, hacemos ese acto de contrición. Perdóname, Señor, ¿no? Y nos acercamos a ese Señor, a ese Dios que renueva nuestras fuerzas, nuestra alegría, nuestra juventud. Porque esa es nuestra fe, Jesucristo. Y así podremos hacer frente a todos, a ese veneno, ¿no? Como le pusieron a San Benito, y esos venenos que vamos encontrando en nuestra vida, ¿no? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.